Señoras y señores, le damos la bienvenida en nombre de Somos Uruguay. Muy buenos días para todos. El gusto de estar nuevamente junto a ustedes aquí en el Sheraton, en esta oportunidad, en los desayunos útiles organizados por Somos Uruguay. Y el tema que nos convoca hoy, América Latina, transformación productiva e integración financiera. Le damos también la bienvenida a nuestro expositor en esta mañana, el ex ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García. Le voy a pedir ahora al director de Somos Uruguay, Mario Lev, que le dé la bienvenida oficial a nuestro invitado en esta mañana. Señores ministros, exministros, legisladores, empresarias, empresarios, presidentes de cámaras empresariales, cámaras nacionales, amigas y amigos todos. La verdad que es un gusto y un orgullo poder estar contando con todos ustedes en una fecha tan especial en la que estamos con una reunión de la cumbre de Mercosur y con muchos de nuestros habituales asistentes pudiendo faltar por ese motivo y porque muchos están de viaje por las vacaciones. Y volvimos a llenar nuevamente el salón, gracias al expositor que tenemos y a todos ustedes que siempre nos acompañan. En verdad, lo único que quería era agradecerles nuevamente a ustedes esto y simplemente como forma de demostrarles que seguimos trabajando fuertemente para que este proyecto que empezamos hace casi 10 años siga creciendo. Les quería mostrar un video de tan solo 40-45 segundos que próximamente van a empezar a ver en BTV y estamos seguros también de que con el apoyo de ustedes vamos a poder salir adelante con ello. Muchas gracias. La revista, 9º año. Somos Uruguay, desayunos útiles, 4º año. Somos Uruguay, línea de encuentro, 2º año. Muy pronto, Somos Uruguay TV. Uruguay, desarrollo y acción, los protagonistas de un país en desarrollo. Muchas gracias. ¿Usted? Bueno, muy bien. Tras este anuncio, donde próximamente vamos a brindarle algún detalle más sobre esta nueva iniciativa de Somos Uruguay, en este caso Somos Uruguay TV a través de BTV. Vamos a pedirle al contador Álvaro García, antes de que pase a realizar su exposición, que se moleste aquí adelante, que le vamos a entregar los obsequios, una estatuilla de Somos Uruguay, un libro de Editorial Sudamericana, también una membresía de 3 meses en Vía Aqua y el obsequio de Clarks, unos hermosos zapatos de la firma Clarks que también nos acompaña. Mientras el contador Álvaro García recibe los obsequios de Somos Uruguay, se los voy a presentar brevemente. Contador público egresado en 1985 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, posgrado en Finanzas, Universidad Ort, 1994-1995, ejerció la docencia en la Universidad Católica y también en Ort, en materias relacionadas con gestión empresarial. Participó en numerosos cursos y seminarios relacionados con su profesión y ha dictado más de medio centenar de conferencias relacionadas con su profesión y con las instituciones a las que ha estado vinculado. En el 86 desarrolló su actividad en el sector privado nacional e internacional,
Desde 2002 a 2005 se desempeñó como gerente de planeamiento y control de gestión y costos de Pirelli, Cabos Energía y Telecomunicaciones en Santo André, São Paulo, Brasil. En el año 2005 fue designado por el Poder Ejecutivo para ocupar la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo, donde lideró un equipo de trabajo que realizó un fuerte cambio en esa institución. En abril de 2008, el presidente de la República le encomendó trabajar en un proyecto para la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo, lo que quedó plasmado en la ley en el año 2009. El 11 de agosto de 2008, el presidente anuncia su designación como ministro de Economía y Finanzas, cargo que ejerció desde el 18 de septiembre de 2008 al 1 de marzo de 2010. Desde julio de 2010 a septiembre de 2012 fue director representante de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina en la República Argentina, y a partir de septiembre pasado es asesor especial de la presidencia de CAF en programas financieros regionales. De esta manera entonces queda presentado el contador Álvaro García, que nos va a hablar sobre América Latina, transformación productiva e integración financiera. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. La verdad que es una gran alegría poder participar de estos desayunos, más teniendo en cuenta que uno conoce a Mario hace algunos años, ya desde aquel 2005, cuando lo recibimos en la Corporación Nacional para el Desarrollo, y venía con su revista, y de alguna manera también nos alegra muchísimo haber apoyado la revista, que hoy se está transformando como buena parte del Uruguay en otras cosas. Y creo que es un gran ejemplo, viendo ese video de solo 40-45 segundos, como decía Mario, de las cosas que se pueden hacer en el Uruguay. Acabamos de clasificar para una final del mundo ayer. Creo que nos estamos todos pellizcando. Y uno a veces siente que tenemos que hacer un esfuercito interno, cada uno de los uruguayos, para decir para creer que estamos transitando etapas que podemos llegar a instancias superiores de desarrollo sin ningún lugar a dudas. Y a veces esas sensaciones pasan más por la visión interna que uno pueda tener. Muchas veces nos hemos pasado mirando atrás, mirando los años 50, recordando aquel Maracaná, y hoy en día estamos en etapas que yo creo que no tienen nada que envidiarle a aquellas épocas, así que esperemos empezar a tener nostalgia del futuro a partir de ahora en adelante. Bueno, hoy estamos aquí no para hablar del Uruguay, estamos aquí para hablar de la región. En los últimos años me ha tocado recorrer Latinoamérica, Sudamérica en particular, a través de mi participación en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y se nos ocurrió que podía ser interesante, junto con Mario, bueno, dar una visión de América Latina y de un tema que es especialmente importante, yo diría fundamental, después de varios años de crecimiento económico, la necesidad de ir a instancias superiores de desarrollo a través de un elemento fundamental que es la transformación productiva. Y hay mecanismos, por supuesto que siempre se puede ver al lado el vaso medio vacío, pero también está el vaso medio lleno, y trataremos de irlo viendo a lo largo de la presentación qué es lo que está sucediendo hoy en la región. Así que en ese sentido preparamos una presentación que consta de 5 partes. Brevemente contarle, horizontalizar un poco la información entre nosotros, qué es CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Una visión sobre el desempeño competitivo de la región, básicamente en términos comparativos con la región más dinámica del mundo, que es Asia del Este. En tercer lugar, desafíos de competitividad y transformación productiva para América Latina, lo que entendemos que América Latina debe transitar, que viene transitando y debe seguir transitando en el futuro con más energía aún. Una mención con respecto al tema de integración financiera. Y, por último, un ejemplo concreto y pragmático de integración financiera en nuestros países, que es la creación del Fondo Latinoamericano de Garantías.
Así que en ese sentido vamos adelante y vamos a comenzar hablando de CAF. CAF significa Corporación Andina de Fomento, por lo menos significaba en sus primeros 40 años, nació en el año 71. Cuando cumple 40 años en el año 2011 cambia su denominación por CAF a secas, Banco de Desarrollo América Latina, porque ha sufrido más que sufrido, ha gozado de un desarrollo importante a lo largo de los años. En el año 1990 nacía como Corporación Andina de Fomento, con su sede en Caracas, con 5 países, los 5 países andinos del norte, y ya en el año 2000 venía incorporando al resto de los países de Sudamérica y a México, no como miembros plenos, sino como accionistas Serie C. Y a partir de ese momento, a partir del año 91, diría yo, tiene una evolución muy importante, y a partir de la década del 2000 incorpora, así como miembros plenos, prácticamente a toda Sudamérica y a varios países de Centroamérica. Hoy en día son 18 países, todos iberoamericanos, diríamos, con la presencia de España y Portugal de manera minoritaria, y con el concepto de que es un banco de latinoamericanos para latinoamericanos. Es un concepto diferente al que tienen otros bancos multilaterales, en los cuales hay países cooperantes, que son los que ponen el dinero y muchas veces las condiciones, y otros son los que toman los préstamos. Aquí en este caso es el aporte de dinero y las decisiones las toman los propios países. Como un ejemplo para tomar la dimensión de lo que es CAF, podemos decir que en la década del 2000, en valores absolutos, prestó a la región para infraestructura, en general infraestructura productiva e integración, en valores absolutos cantidades mayores a las del propio Banco Interamericano de Desarrollo y la del Banco Mundial. La visión integral del proceso de desarrollo que tiene la CAF es la siguiente: crecimiento sostenido de calidad de manera imprescindible y condición necesaria para el desarrollo de los países, pero con 4 pilares fundamentales, de los cuales ninguno puede faltar. Las 4 E, esas que aparecen allí. La estabilidad macroeconómica como la base fundamental sobre la cual desarrollar los otros pilares. La equidad y la inclusión social como otro pilar fundamental e ineludible. Hoy en día no hay ningún gobierno de América Latina que no incluya el tema de valga la redundancia, de la inclusión en sus objetivos. Y creo que eso es un gran logro, ¿verdad? Hace algunos años no estaba tan claramente definido este tema. Pero también la eficiencia microeconómica, que es otro factor fundamental, porque solamente con los equilibrios macroeconómicos no alcanza, sino que hay que ser cada vez más eficiente y cada vez más productivo. Vamos a ver algo de eso en la charla. Y también con equilibrio ambiental. Esto es para no consumirnos hoy riquezas que corresponden a generaciones futuras y para lograr un desarrollo sustentable. Todo eso a través de 4 elementos también muy importantes que tienen que ver con la importancia de la inversión en todas las formas de capital físico, capital humano, de sobremanera. La transformación productiva, esto es incorporación de cadenas de valor agregado, de tecnología, de investigación científica. La inserción internacional inteligente de los países, vamos a ver hoy un ejemplo de integración pragmática, y la calidad institucional de los países. En este periodo también hemos dicho muchas veces que es muy importante para los países de nuestra región que el crecimiento económico, aprovechar el crecimiento económico que hemos tenido para tener un crecimiento verdadero, que es el crecimiento de las capacidades de los países, que es lo que va a hacer duradera y sustentable el desarrollo nuestro. Así que en ese sentido, con este pantallazo de CAF, podemos transitar un poquito por el desempeño competitivo de la región. Vamos a comenzar con una gráfica de 50 años del crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en América Latina, comparado con algunos países que vemos allí de Asia del Este, como decíamos. Ha habido un crecimiento casi permanente en todos los países, en algunos es menor, pero lo más notorio es que comparado con países asiáticos,
Latinoamérica muestra un ritmo más lento en el crecimiento de los ingresos per cápita. De manera general, ¿verdad? En el comienzo quizá no, pero transcurridos unos 20 años, a partir de los años 1960, ya se nota claramente la diferencia. Y en ese sentido me pareció pertinente transmitirles a ustedes un estudio que encomendó CAF a los 40 años, hace un par de años, sobre un comparativo de América Latina, de las características de la estructura económica de América Latina, comparado con los países de Asia del Este. Creo que estos van a ser elementos bastante ilustrativos de lo que sucede entre uno y otro de los bloques, y bueno, es importante compararse con el bloque más dinámico. Todos sabemos que hoy en día el eje económico del mundo ha pasado a ser el Pacífico y Asia del Este, en definitiva. Entre 1965 y 2009, como veíamos en la gráfica, el ingreso per cápita de los países asiáticos creció al 6,8 tasa anual promedio, mientras que América Latina registró una tasa de solo 3,7. Todos los países exitosos del este de Asia, así como China e India, han logrado grandes avances en la productividad total de los factores. Han estado esos avances en la productividad de la economía, de las economías asiáticas, han estado bastante por arriba de las economías latinoamericanas. Ahí hay una brecha importante sobre la cual las economías latinoamericanas deben trabajar, en particular lo que tiene que ver con el sector privado y el sector público, colaborando, por ejemplo, a través de la construcción de infraestructura en la generación de mayor productividad. Los países del este asiático en este periodo tienen tasas de ahorro y de inversión mucho más altas que las de los países de América Latina. Aquí hay temas culturales también, por supuesto, pero en los países asiáticos la tasa de ahorro ronda el 40%. Y en nuestros países está aproximadamente en la mitad. Obviamente una tasa de ahorro ayuda a un mejor desempeño de la inversión. Por lo tanto, si nosotros queremos y entendemos que tenemos que estar en niveles de inversión de entre 25 y 30% del producto, deberíamos también trabajar sobre el tema del ahorro y fomentar el ahorro en nuestras sociedades. El este de Asia ha puesto mucho más énfasis en desarrollo humano y otorga un alto premio a la meritocracia en su sistema educacional. Este es un factor fundamental. La cantidad de graduados en temas de ingeniería, por ejemplo, es muchísimo mayor que lo que sucede en nuestros países, inclusive en términos relativos. La inversión en infraestructura también ha sido mucho más alta que en América Latina, y los mercados financieros en aquellos países son más profundos. Tienen economías mucho más abiertas, pero con diferencias importantes, ¿verdad? El promedio de las economías asiáticas es de casi 160% en su relación de comercio-producto, y en la de América Latina estamos superando apenas el 40%. Y acá inclusive hay un elemento importante que es el comercio intrarregional. Ellos comercian mucho entre ellos y ahí nos llevan una clara ventaja con respecto a lo que sucede en nuestros países. También otra oportunidad para mejorar eso. Quizá acá tengamos que trasladarnos hasta el Parque Hotel a transmitir esa situación, esa preocupación. La estructura de producción en el este de Asia ha cambiado dramáticamente en los últimos 40 años y se ha convertido en el centro manufacturero del mundo. La distribución de ingresos y de activos ha sido más equitativa en Asia del Este de lo que es en nuestros países. Todos sabemos que este es un gran debe de América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo. Uruguay es el país menos desigual en América Latina y aún así es más desigual que países de Europa del Este, por ejemplo. Y durante la última década el clima institucional y de negocios y de inversión ha sido más favorable en Asia del Este en función de determinadas acciones que han tomado esos países. O sea que aquí hay una lista importante de diferencias. También podría haber una lista de cuestiones a favor de América Latina, ¿verdad? Pero cuando uno quiere mejorar es importante poner las diferencias en el sentido de lo que tiene que mejorar. O por lo menos estudiar, analizar los ejemplos de los países que lo han hecho bien.
En cuanto esto se ha visto reflejado claramente en la inversión extranjera directa recibida por los bloques. En ese sentido, Asia está despegado. Pese a eso, América Latina ha venido mejorando fuertemente. Quería hacer hincapié en los flujos de inversión extranjera directa, especialmente en los últimos años, en la línea roja. Esos son los flujos internos a América Latina. Los flujos que los países de América Latina invierten fuera. Y buena parte de eso está invertido en la propia América Latina. Esto, por ejemplo, el fenómeno de las multilatinas se ve reflejado en esa gráfica, que era un fenómeno que prácticamente no existía, ¿verdad? Hoy en día tenemos empresas grandes de los distintos países que están trabajando en otros países de América Latina, y eso es un fenómeno interesante de los últimos tiempos. Aquí tenemos una gráfica que nos habla de que no todos los países son iguales y que tienen agendas diferentes. Hay una heterogeneidad de las agendas de los países, y en el eje de las abscisas tenemos lo que sería una medición del Doing Business o haciendo negocios. Es una medición, un ranking del Banco Mundial, que básicamente lo que mide es la eficiencia de los países en términos de costos para que las empresas realicen negocios en esos países. Y en el eje de las ordenadas tenemos el indicador del World Economic Forum, que nos pauta más que nada la situación macroeconómica de las economías. Entonces, ahí cruzando lo que sería una situación macroeconómica con temas más de eficiencia, más microeconómicos y de atracción de inversiones de las empresas, encontramos básicamente dos grupos. Como se puede ver, vemos en América Latina los cuadraditos azules. Vemos que hay un grupo de países que tienen relativamente igual situación macroeconómica que otros, pero que hay otros que han hecho mejor las cosas en términos de atracción, de hacerse más atractivos a la hora de abrir una empresa, a la hora de cerrar una empresa, en el tema de impuestos, que es lo que mide ese indicador. Así que en ese sentido, y estamos lejos, muchos de los países, de los países, por ejemplo, de la OECD y de algunos países de Asia, ¿verdad? Singapur es el que está primero prácticamente en los dos indicadores, y Uruguay, como siempre, está en el medio. No está ninguna de las dos, siempre manteniendo nuestro estatus habitual. Bueno, aquí hay mucho para hacer, ¿verdad? Aquí hay mucho para hacer. Las mediciones internacionales, como siempre, pueden tener sus dificultades. Soy testigo de ello. Cuando estaba en el sector público me tocó asistir a una caída importante de Uruguay en el Doing Business, que era por una razón absolutamente absurda. Habían descubierto que el COFIS, que era el impuesto aquel que había sido creado en la década, los primeros años de la década del 2000, no estaba, y con 2 años de rezago, cuando ya lo había eliminado la reforma tributaria, lo incluyeron. Entonces ahí me encontré un día con la sorpresa de que habíamos caído 50 lugares por la inclusión del COFIS. Pese a eso, yo soy un convencido de que este tipo de ranking ayuda a posicionarse y a compararse con los demás, y que hay que colaborar con estas cuestiones. Hay que tratar de transparentar, hay que tratar de que el país esté presente de la mejor manera en todos estos rankings. Así que por un lado hay una heterogeneidad de las agendas, hay países que tienen todavía para mejorar en términos macros, y hay países que tienen tareas pendientes para hacer en términos de atracción de negocios, pero también hay una simultaneidad de las agendas. Cuando uno hace una encuesta, identifica claramente que hay factores en los cuales hay que trabajar y todos los países tienen en común para trabajar. Esos factores son básicamente, en este caso, las 3 I: infraestructura, instituciones e innovación. Esta es una calificación que hace el World Economic Forum. Recuerdo que nosotros la tomamos en cuenta cuando hicimos una última presentación del equipo económico que me tocó integrar, planteando cuáles son los determinantes del desarrollo de un país y tomando este esquema para hacerlo. Hay determinantes básicos o requerimientos básicos que tienen que ver con las instituciones, la infraestructura y la macroeconomía. Hay otros que son mejoradores de eficiencia, y hay otros más sofisticados que tienen que ver con la sofisticación de los negocios y con la innovación.
Así que en ese sentido, estos tres elementos son los cuales América Latina está peor y debería apuntar fuertemente sus políticas o seguir apuntando a mejorarlos. Cuando uno analiza la demanda de servicios empresariales, cuál es el punto de vista de las empresas en esto, surge claramente que la principal demanda es el acceso al financiamiento. En esto creo que es bastante común el tema de los países, no es una cosa que sorprenda, pero sí es una necesidad de trabajar. Se ha hecho mucho, veremos más adelante algunos ejemplos concretos de cómo se ha mejorado y cómo se puede seguir mejorando el acceso al financiamiento de las empresas, pero es necesario hacer mucho más. Las prácticas del sector informal y la capacitación de la fuerza laboral aparecen también como principales factores limitantes y de principal demanda de las empresas. Después hay un grupo de tres factores que tienen que ver con las tasas impositivas, la electricidad y la seguridad, que también en orden de importancia lo siguen. En ese sentido, los gobiernos reaccionan, los países generan sus mecanismos y hoy en día la buena noticia de esto es que las mejores prácticas o muy buenas prácticas las podemos encontrar en nuestra región. Si nosotros queremos ver políticas públicas referidas a solucionar o a colaborar con el sector privado para mejorar la situación en infraestructura, en innovación, en instituciones, bueno, o en los otros factores, encontramos muy buenos ejemplos en América Latina. Aquí tenemos el ejemplo de algunos de los países y el tipo de gasto que tienen, algunos en financiamiento directo, eso estamos viéndolo en la parte naranja. Esto es que los países operan muchas veces desde las políticas públicas como una banca de segundo piso, otorgando fondeo a instituciones que muchas veces no lo poseen, para tratar de llegar a empresas de tamaño relativo menor que no disponen de esa posibilidad. Pero la mayoría tiene que ver con fomentar el acceso al crédito y al microcrédito de innovación y el acceso al crédito y al microcrédito en general. Eso puede hacerse por otros mecanismos, como por ejemplo el tema de las garantías. Esto es decir, en lugar de prestar dinero, que para eso está el sector financiero formal, cubrir esa falla de mercado a través de lo que es la principal restricción que tienen las empresas, y lo vamos a ver más adelante en una encuesta que fue realizado, que es la falta de garantías. Básicamente las pequeñas, las medianas y también las microempresas para entrar por la puerta de un banco. Así que bueno, con este panorama, ¿qué desafíos en materia de competitividad y transformación productiva tiene América Latina? Y ahí encontramos por lo menos 6 que se nos aparecen como consecuencia directa de este diagnóstico. La construcción de una agenda de mayor sofisticación empresarial, orientada a incorporar procesos de innovación y emprendimiento dinámico para promover mejoras productivas. En un mundo globalizado, si las empresas no mejoran en eficiencia, si no están invirtiendo y con ello mejorando su productividad, tanto a nivel de capital físico, de capital humano, innovando. Y cuando hablamos de innovación no hablamos exclusivamente de innovación de productos, ¿verdad? Hablamos de innovación de procesos también. ¿Y cuánto tienen para mejorar las empresas uruguayas, por ejemplo, o las empresas latinoamericanas en general en procesos productivos, que muchas veces datan de muchísimos años? Y en ese sentido es muy importante instalar la idea de la innovación. Particularmente creo que para un país como Uruguay es muy importante instalar la idea de la innovación y de la mejora continua de los procesos que se están realizando. En segundo lugar, agregar mayor valor a la oferta exportadora, esto es, apuntar al crecimiento hacia afuera, actualmente poco diversificada y en general con bajo valor tecnológico comparativamente. Disminuir la brecha entre oferta y demanda de capacitación en mercados laborales. Eso es muy importante. Hay países que tienen políticas fuertes. En Uruguay tenemos algunos mecanismos, como el INEFOP, por ejemplo, en este sentido. Desarrollar nuevas capacidades institucionales, tanto públicas como privadas, para el desarrollo empresarial. Y aquí las agencias de desarrollo y los bancos de desarrollo están jugando cada vez un papel más preponderante.
Cuando yo decía que tenemos muy buenas prácticas en América Latina y que los estados en general intervienen y hacen bien la tarea de trabajar con el sector privado, estamos pensando, por ejemplo, en lo que es la Nacional Financiera de México, NAFIN, que tiene una enorme cantidad de programas, tanto de servicios financieros como no financieros. O, por ejemplo, la Corporación para el Fomento de la Producción de Chile, la Corfo chilena, que existe hace muchísimos años, que ha pasado por todos los climas y todos los gobiernos, y es una política que se mantiene en aquel país. Cuando nosotros hablamos de Banco de Desarrollo, pensamos inevitablemente en el BNDES en Brasil, como el gran ejemplo, pero hay otros ejemplos, inclusive iniciativas de países que están generando fondos de desarrollo, y la necesidad de tener mecanismos de financiamiento a largo plazo. Cuando hablamos de microfinanzas, y nos vamos al otro extremo, tenemos tanto en Perú, en Bolivia, muy buenas prácticas, con muy buena experiencia, que han llegado a niveles de eficiencia muy importantes en el otorgamiento de financiamiento a los más pobres, los microempresarios casi de subsistencia. Cuando hablamos de fondo de garantía tenemos una gran cantidad de ejemplos, en casi todos los países de América Latina. En quinto lugar, armonizar la agenda de sostenibilidad social, ambiental y territorial con la agenda competitiva. Ya es impensable hoy en día para cualquier país, por suerte, pensar solo en mejorar su productividad a costa de cualquiera de los otros tres aspectos, ya sea social, ambiental o territorial. Hoy en día existe una conciencia muy fuerte de que, como decíamos hoy, el tema ambiental es el futuro, por lo tanto, no hay que renunciar a ninguna de las dos cosas. Hay que avanzar productivamente, pero hay que tener todos los mecanismos necesarios como para asegurar la sostenibilidad ambiental para esta y para las generaciones futuras. Desde el punto de vista social también, el desarrollo necesariamente afecta a comunidades, afecta territorio, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir adelante con acciones de desarrollo que son extremadamente necesarias muchas veces, pero que pueden tener afectaciones sociales importantes. Así que en ese sentido también hay una conciencia importante de que no se puede ir adelante con la agenda competitiva sin atender los temas territoriales, sociales y ambientales. Y por supuesto promover una mayor integración interregional a nivel productivo y a nivel comercial. Esto es una agenda que no hay que dejar de repetirla, que es extremadamente importante, y la planteábamos hoy al principio como una carencia o una diferencia bastante grande con lo que sucede en los países de Asia del Este, donde tienen un comercio interregional importantísimo. Así que en ese sentido, si queremos tener un esquema, la transformación productiva va a pasar por trabajar fuertemente en innovación, de manera permanente en la capacitación, en la atención a las empresas que tienen más problemas, especialmente en el tema del financiamiento como las pymes, pero también de capacitación. En el tema del emprendimiento, el fomento al emprendimiento, el fomento a la motivación a emprender, eso es extremadamente importante y creo que también es muy importante para sociedades como la uruguaya. Y el tema del desarrollo territorial, este es un tema también fundamental. Cada territorio tiene una realidad diferente y hay que reconocerlo así, para lo cual tiene que haber participación necesaria de las instancias y las fuerzas territoriales. En ese sentido, de manera transversal, los mecanismos los hemos nombrado y los resumimos acá: banca de desarrollo y políticas públicas destinadas a ello, mercados de capitales, desarrollo de mercado de capitales y de capital de riesgo, regulación y acceso financiero. Muchas veces hay problemas de regulación en los países para que haya una mayor circulación de crédito, y ni que hablar de acceso de las personas al sistema financiero. América Latina también tiene una baja penetración en términos de acceso financiero, e integración comercial y promoción de inversiones también como tarea permanente. Para esto CAF tiene también su agenda de competitividad. Voy a leer básicamente los títulos. El apoyo a los países miembros en la reflexión y diagnóstico de las tareas pendientes. El apoyar institucionalmente a los países en el diseño y la ejecución de sus agendas. El promover reformas institucionales en los marcos regulatorios y legales. ¿Cuál es la ventaja de un banco de desarrollo
de toda la región en estos términos. La gran ventaja es que está viendo todas las experiencias al mismo tiempo. Entonces, para poner un ejemplo que tiene que ver con infraestructura, cuando hay un banco de desarrollo que tuvo consultas de países para realizar análisis de estudios de circulación y de movilidad urbana, por ejemplo, en 25 ciudades de América Latina, con esa información ya se puede sistematizar y se obtiene información valiosísima para el resto de las ciudades de América Latina. ¿Cuáles fueron los problemas que se encontraron? ¿Cuáles las dificultades? ¿Cuáles los errores? Siempre decimos lo mismo, cuando hay países que van adelante en algunos temas, bueno, van adelante en algunos temas, pero también ya se dieron la cabeza contra una serie de problemas. Los que venimos atrás muchas veces tenemos que tener la sabiduría, a veces vamos adelante también nosotros en algunos temas, pero en los temas en los que vemos que hay otros países que han ido adelante, tenemos que tener la sabiduría de quemar etapas y de aprender de eso. Entonces, este es un mensaje que creo que es fundamental. Repito, hoy en día la buena noticia es que hay muy buenas prácticas en América Latina, ya no vienen de afuera de la región, sino que las tenemos en la propia región, de las cuales podemos aprender. El rol de un banco de desarrollo regional es fundamentalmente transmitirle al resto de los países las buenas experiencias que han tenido otros. Apoyar a los países en la armonización de los temas de sostenibilidad que decíamos recién, documentar y sistematizar las mejores prácticas y políticas de apoyo en América Latina, también lo estaba diciendo recién, y el financiamiento para el desarrollo. Y acá voy a poner algún ejemplo de lo que la CAF hace hoy en día. Creo que son ejemplos puntuales, pero me parece que ilustran lo que estamos planteando. En el tema particular del financiamiento al desarrollo, hay líneas en microfinanzas, hay líneas para cadenas productivas, hay líneas en capital de riesgo y también hay apoyo a los fondos de garantía de crédito. La importancia de la MIPYME, todos la conocemos, la hemos escuchado varias veces, el 95% del parque empresarial, pero más del 60% de la mano de obra y casi la mitad del producto tiene que ver con las empresas más pequeñas. Estos son las acciones que tiene la CAF, decía yo, en financiamiento de MIPYME, y acá tenemos algún ejemplo de los apoyos a microfinancieras y fondos de inversión de la región, 47 operaciones en 10 países, apoyando básicamente como fondeo, como banca de segundo piso a instituciones microfinancieras, pero también en temas de capital de riesgo, en temas de garantías de crédito y en temas directamente también de crédito como segundo piso para la PYME en este caso. Ahí en ese caso hay alguna participación en Uruguay, como vemos, participó en el Fondo Emprender, que fue una iniciativa que tomamos durante el gobierno pasado, desde la Corporación Nacional para el Desarrollo, junto con el LATU, y que ha sido una muy buena experiencia, que va a entrar en su segunda etapa, según entiendo, ya en el ámbito de la ANI, y que nos parece que es fundamental porque Uruguay no tenía una cadena de incubadoras, capital semilla, capital de riesgo, inversores ángeles, etc. Y realmente nos sorprendió lo bien que funcionó ese programa y las potencialidades que pueden existir en Uruguay. Son ejemplos de apoyos en estos temas que realiza la corporación desde hace algunos años. Integración financiera. Entonces, con todo este panorama, ¿qué es lo que se ha planteado primero en términos políticos la región, desde lo que es la organización sudamericana, la UNASUR, que tiene dentro de sus organismos un grupo de integración financiera que viene funcionando desde hace algún tiempo? En los últimos tiempos bastante lento, es cierto, pero tuvo un impulso importante por allá por 2009-2010 y se marcó una agenda importante de temas de integración financiera. Esto tiene que ver con cosas que hemos escuchado, el comercio en monedas locales y regionales, los sistemas multilaterales de pagos y de créditos, mecanismo regional de garantías, no me voy a detener acá, pero me voy a detener después en esto, coordinación de bancos centrales en lo atinente al manejo de las reservas, especialmente en una época en la cual los países han crecido, han visto crecer sus reservas de manera muy importante. Coordinación de los fondos financieros disponibles para atender las demandas de los proyectos de desarrollo, integración del bloque regional, mercado suramericano financiero y de capitales, bueno, una larga lista, sigue en la otra página.
En particular, pusimos atención, tomando en cuenta los diagnósticos existentes en uno de estos puntos, y que tiene que ver con el tema del mecanismo regional de garantías. Este slide está puesto para resaltar la voluntad política de los países de América Latina en ir adelante en este tipo de temas. Ustedes saben que muchas veces existe la voluntad política por parte de los organismos, pero de la voluntad política a la práctica y al primer día que un banco reciba una garantía otorgada por un mecanismo de estos, generalmente pasan años. También lo digo por experiencia, en particular, y espero que hoy se produzca algún avance allí en el Parque Hotel. Cuando yo estaba en el Ministerio, mi primer consejo Mercado Común fue en Costa de Saguipe, en Brasil, un lugar muy lindo, y allí aprobamos el Fondo de Garantías Pymes para el Mercosur. Y estamos hoy a 5 años, y no ha otorgado una garantía. Y esto es la realidad. Muchas veces uno asiste a reuniones diplomáticas y escucha dentro de la lista de logros hablar del Fondo de Garantías PYME y no ha otorgado una garantía. Entonces, bueno, para los que creemos en el pragmatismo, los que creemos que las cosas deben estar no solo escritas en el papel, sino realizarse en la práctica, resulta un poco incómodo. Por lo tanto, de alguna manera, en nuestro rol, cuando estábamos en Argentina como representante de la CAF, y teniendo en cuenta lo que veíamos al principio, que los 4 países del Mercosur, por lo menos en aquel momento, ¿no?, pertenecían y son miembros plenos de la CAF, Venezuela por supuesto que también, entendimos que había un rol a cumplir ahí. Y hicimos una propuesta al Mercosur y eso logró destrabarlo. En diciembre pasado, la buena noticia en Brasil fue que terminaron aprobando un reglamento que era el que venía trancando eso hace bastante tiempo. Y esperemos que ese proceso continúe y pueda llegar a buen puerto. Y en ese caso el Fondo de Garantías PYME de Mercosur está identificado, está dirigido, segmentado a empresas que hagan integración productiva en la región. Por lo tanto, realizamos nuestros mejores votos para que eso vaya adelante. Independientemente de eso, y por determinadas circunstancias, identificamos, primero, que el tema de las garantías de crédito, a través de lo que fue el reporte CAF del año 2011 de Economía y Desarrollo, que es todo un estudio realizado para servicios financieros para el desarrollo en América Latina, las garantías son la principal limitación que tienen las empresas de tamaño relativo más pequeño para obtener crédito. Tanto el tema de la garantía, o sea, la dificultad de mostrar solvencia para el repago, prácticamente como algo importante, muy importante, fue el 90% de las respuestas. Es el elemento, el factor limitante más importante. A partir de allí, y con la participación de los actores en los foros iberoamericanos de pymes y garantía, que existen de hace bastantes años, aquí tenemos el 17º foro, fue realizado en Argentina el año pasado, el de este año va a ser en Río de Janeiro, ahora en septiembre. Constatamos la existencia en América Latina de una masa crítica muy importante de políticas públicas en los países destinadas a solucionar este problema. Ustedes conocerán de aquí de Uruguay el SIGA, Sistema de Garantías, que lo impulsamos, lo llevamos adelante a partir del periodo de gobierno pasado. Todavía con un impacto pequeño, pero necesariamente estamos hablando de crédito. Cuando hablamos de crédito hablamos de confianza, hablamos de gradualismo, hablamos de generación de solidez. Y el resto de los países tienen, algunos hace bastante más tiempo, sus sistemas muy sólidos. Cuando hablábamos de mejores prácticas, podemos hablar del Fondo Nacional de Garantías de Colombia, podemos hablar del FOGAPE de Chile, podemos hablar de algunos de los fondos de Brasil. Así que en ese sentido, la realidad en Latinoamérica, comparativamente entre 2000 y 2012, para este tema, implicó que de 23 instituciones que existían en los países en el año 2000, pasa a haber 83 instituciones dedicadas a generar garantías de crédito para pymes, con un crecimiento que podríamos resumirlo, ahí están los números, pero podríamos resumirlo en que se multiplicó por 10 en 10 años. El crecimiento es muy fuerte y existe una masa crítica, como decíamos hoy, básica, que está pidiendo un segundo piso.
está pidiendo tener un fondo regional de garantías que permita, así como hacen las compañías reaseguradoras, tomar parte del riesgo de un seguro, bueno, tomar parte del riesgo de esas garantías locales para ayudarlas a seguir desarrollándose. Esto no es una cosa nueva, acá estamos innovando, pero estamos innovando en la región, porque en realidad Europa lo tiene y hace muchísimos años. Europa no solo tiene un segundo piso, tiene un tercer y un cuarto piso. Tiene segundos pisos a niveles nacionales, por ejemplo en el caso de España, pero también a través del Fondo Europeo de Inversiones tiene terceros y cuartos pisos. Esto le da una sinergia muy fuerte al sistema, y en aquel tema que era un problema, que es el riesgo de que la pyme no pague, el riesgo pasa a diluirse en una cantidad de instituciones y fortalece todo el mecanismo, de manera tal que la consecuencia es que hay un fomento y un desarrollo del crédito cuando antes no existía. En ese sentido, lo que estamos planteando, y aquí hay algunas ventajas de por qué del reafianzamiento regional, algunas las acabo de mencionar: ayuda a los entes de garantía nacionales a liberar parte de su cartera y por lo tanto a ampliar su base, a dar nuevas garantías a nivel local. No compite, fortalece a los entes de garantía, como decíamos hoy, realiza sinergia y bueno, puede tener una estructura, y debe tener una estructura muy pequeña, y además fomenta en una espiral de crecimiento el desarrollo de entidades de garantía en países como por ejemplo Paraguay, donde no existe, que creo que debe ser el único caso en América. Así que en ese sentido, y como consecuencia de todo este trabajo previo, en parte lo que me tocó vivir en la Corporación Nacional para el Desarrollo y la creación del sistema de garantías aquí, y en parte este contacto regional de los últimos tiempos, el antecedente del Fondo de Garantías PYME de Mercosur, se está realizando una propuesta, y más que una propuesta ya es una realidad, de la creación de un Fondo Latinoamericano de Garantías. Con el empuje de la CAF como Banco de Desarrollo de América Latina, y el pasado 2 de julio, hace muy poquito, inclusive cuando hablamos con Mario, la oportunidad de hacer la charla la fijamos con posterioridad a ese día, ya con la expectativa y con la esperanza de poder dar la buena noticia, fue creado en el directorio de CAF, realizado en Lima, un fondo fiduciario administrado por la CAF denominado Fondo Latinoamericano de Garantías. Podrá parecer poco, pero créanme que en materia de integración es importante que las cosas sucedan. Aquí en este fondo va a ser un fondo en el cual los países van a aportar de manera voluntaria. Obviamente van a tener dos beneficios. Un beneficio directo e inmediato es el beneficio que pueda, económico que pueda extraer el país, el hecho de poner un dinero en el cual va a obtener como contrapartida una serie de garantías que van a fomentar su economía. El segundo beneficio es un beneficio político, es un beneficio de aporte a la región, es un beneficio de ir adelante con mecanismos de integración que la región no tenía y que le ayuda a crecer en sus capacidades. Su principal objeto entonces será el reafianzamiento de instituciones nacionales de garantía para las pequeñas y medianas empresas. Tiene otros fines. El ámbito son todos los países de América Latina y del Caribe. Esto no está circunscripto a los países integrantes de CAF, sino que pareció adecuado que este fondo, sí administrado por la CAF, tuvieran todos los países de América Latina y del Caribe la posibilidad de hacerlo, entre otras cosas porque hay países que tienen buenos sistemas de garantía locales que están por fuera que no son accionistas de la CAF. Hay aportes de los países. Estamos pensando que este fondo en el arranque debería obtener aportes de esos países, de los cuales hay 4 países interesados y un par más en espera de una visita, de entre 200 y 400 millones de dólares en el arranque. Aquí la idea también es trabajar con otros multilaterales y trabajar con fondos de cooperación, que los hay y muchos a nivel mundial, y que pueden ver en este mecanismo, que no existía, la posibilidad de un plumazo, digamos, apoyar a lo que es uno de los principales problemas de las pymes latinoamericanas. Aquí está un poco el cronograma para la instrumentación. En definitiva, lo que estamos pensando es que una vez aprobado el fondo, en este semestre podemos estar ya concretando los contratos y en el correr del año que viene podría estar operativo. Así que, en ese sentido,
Y ya finalizando, pareció muy importante, amén de dar un pantallazo general, teórico, de cómo está la situación de América Latina, cómo es la comparación con Asia del Este, cómo puede ser la perspectiva de una región que tiene todo y que puede ser el principal foco de desarrollo del mundo en el futuro, y un futuro quizá no demasiado lejano. Amén de eso, presentar una propuesta concreta, una propuesta que tiene que ver con solucionar uno de los problemas principales y una propuesta que es de integración y de integración pragmática en la cual se puede ir adelante. Y cómo puede operar una herramienta que es un banco de desarrollo para que eso sea posible. Si no existieran las políticas públicas, si no existiera la herramienta del Banco de Desarrollo, probablemente, yo diría que sí, probablemente, esto no existiría. Así que bueno, les quiero agradecer la atención dispensada. Sé que pudo haber sido pesado para algunos por falta de manejo del tema, pero me parece que la buena noticia en esto es que es posible, de que hay mecanismos que se pueden llevar adelante y de que la región está creciendo y no está creciendo solamente en términos económicos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al contador Álvaro García por su exposición. Ya estamos pasando por las mesas a ver si hay alguna consulta. Mientras llegan las preguntas del público, le voy a ir formulando alguna duda, alguna consulta sobre esta temática específicamente. Hace unas semanas el expresidente Tabaré Vázquez hablaba de explorar una agenda común con Estados Unidos. Tenemos un buen relacionamiento comercial con Estados Unidos, pero la pregunta apunta a cuál es el posicionamiento de la región frente a una potencia como Estados Unidos, con algunas noticias que son auspiciosas en cuanto al desarrollo y a la reactivación de la economía de ese país. Bueno, yo creo que la situación de la región con respecto a la relación de Estados Unidos me parece que es ampliamente conocida. Los países, cada uno soberanamente, ha tomado las decisiones que hacían, lo han determinado, y así debe ser. Cuando hablamos de integración, hablamos de, obviamente, respeto a la soberanía de cada uno de los países. El tiempo dirá, efectivamente, y no todos los países somos iguales, cuáles son los beneficios y cuáles pueden llegar a ser los perjuicios de un relacionamiento más profundo o menos profundo con los Estados Unidos. Lo que sí es muy importante es, en un mundo como el de hoy, estar vinculado con todos los países del mundo. Y hay elementos que son objetivos. Hoy en día la interrelación que existe entre los países, por ejemplo, del Asia-Pacífico y de América, los países del Pacífico de Sudamérica, en términos de acuerdos bilaterales, implica sobre el Océano Pacífico prácticamente una multilateralidad, debido a la enorme proliferación de acuerdos que ha habido. Esto implica libre acceso tanto de unos países a otros en general, implica oportunidades también para países como el nuestro, porque buena parte de las exportaciones de esos países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero también del otro lado, con China, con Japón, con Vietnam, implica una oportunidad, decía, para nuestros países, porque el origen no necesariamente de las mercaderías exportadas por nuestros países hermanos de América tiene que ser 100% producida en esos países, sino que puede buena parte de ella ser producida o proporcionada desde otros países. Así que ahí nos parece importante también, en el hecho quizás de no tener un acuerdo directo, pero sí aprovechar, como así ha sido planteado inclusive en algunas oportunidades por algunos países, recuerdo claramente Chile, las posibilidades de trabajar conjuntamente para ir adelante con esos acuerdos.
Y la última pregunta que le vamos a trasladar, que tiene que ver mucho con la exposición, con la transformación productiva y la integración financiera de América Latina, pero en especial con en qué medida está frenando justamente esta transformación y esta integración las trabas que ya desde hace un tiempo viene imponiendo Argentina, que es un socio importante del Mercosur. Yo creo que en este tema tenemos que asumir definitivamente que estos problemas existen y van a continuar existiendo. Y la integración va a tener que pasar por arriba de estos problemas. Y la integración va a ser tan profunda como estos problemas lo permitan. Me parece que allí no hay que perder el tiempo en ciertas disquisiciones. Si no logramos en periodos en los cuales podía haber una aproximación mayor desde el punto de vista de la visión, de las visiones de desarrollo, llegar más profundo en la integración, creo que es un claro ejemplo de que la integración tiene que estar más allá de lo que son las coyunturas de los países. En ese sentido, repito, me parece que el esfuerzo integrador tiene que ser permanente. Hay un hecho que es la razón del artillero. Uruguay, cuando sale al exterior, y nos ha tocado salir a promocionar al Uruguay, Uruguay no sale al exterior a promover su mercado interno. Uruguay sale a promover la región. ¿Por qué? Y porque nuestro mercado interno son 3 millones y pico de personas. Y en general, Uruguay es un país muy importante como para ser plataforma regional, para lo cual hay que tener acceso y para lo cual hay que pertenecer. Entonces, en ese sentido me parece que eso está fuera de discusión. Lo que sí, y acá vuelvo a la sintonía fina, me parece que hay que trabajar muy fuertemente en el hecho de demostrar que Uruguay es un país pequeño y muchas veces estas situaciones generalmente lo perjudican mucho, por lo tanto tiene derecho a exigir la compensación vía el criterio de las asimetrías, que es un criterio que se maneja mucho. Y a través de eso, así como hay antecedentes, por ejemplo en el caso de México, tratar de, en los avances que el Mercosur pueda ir teniendo, y bueno, capaz que ir un poquito adelante y conversar con los países grandes en esa situación. Parece que ahí hay un tema de sintonía fina que va a haber que ir manejando, pero asumir definitivamente que estamos en este barrio y las situaciones van a ser mejores o peores y que necesitamos tener acceso al resto de los países para cualquiera de las actividades que nos imaginemos, especialmente en una muy importante como es el ser un centro logístico. Muy bien, muchísimas gracias, contador Álvaro García, por su presencia. Muchas gracias a ustedes.